Vamos a darle la bienvenida a todos los hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos. Sean bienvenidos, reciban un fuerte abrazo. Hoy quiero compartir con ustedes este tema. ¿En qué creemos cuando no creemos? Y le pido que por favor vaya al libro de Juan, capítulo número 20, por favor. Abra su Biblia en Juan capítulo 20, versículo 27. Vamos a leer solamente para ponerle un fundamento bíblico a la palabra del día de hoy. Pero vamos a leer en el estudio, vamos a estar leyendo el contexto general. Pero el versículo 27 dice: luego dijo a Tomás, hablando del Señor Jesucristo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y oiga lo que le dice el Señor a Tomás: y no seas incrédulo, sino creyente. Tenemos el propósito esta noche de lograr que el Espíritu Santo nos haga entender por lo menos, hermanos, dos cosas. La primera es que es nuestra decisión si creemos o no creemos. Y la segunda cosa que buscaremos que el Espíritu Santo nos enseñe esta noche es que esa decisión tiene consecuencias espirituales y es visible en nuestra conducta. En el año 95, más o menos, en Italia, comenzó una revista que tiene por nombre o título Liberal. Ya se imaginará usted el tipo de revista que es, y en la ciudad, en el país italiano, que no es precisamente muy conservador, pero esta revista lanzó en su primer ejemplar un interesante y muy intenso debate entre un novelista, alguien que escribe novelas, un autor, un escritor, y un arzobispo católico. Y el diálogo, el debate, era en torno a la creencia y la increencia. El debate resultó tan intenso, tan interesante, que duró 8 ejemplares. El debate había sido solamente para inaugurar la revista, pero por los próximos 8 ejemplares estuvo este debate entre las páginas de la revista, y fue tanto la atención que llamó dicho debate, que la revista, después de que el debate entre estas dos personas terminó, invitó a personajes de diferente trasfondo. Por ejemplo, invitó a políticos a tener el mismo debate, invitó a filósofos, invitó a periodistas, y todo era alrededor de lo que era creer y no creer. Era el debate entre creencia y la increencia. 2 años después de que la revista hizo debate entre todos estos personajes, otros países fueron influenciados y plantearon también el mismo debate. La pregunta que yo propongo es más teológica que filosófica. A mí no me interesa saber quién cree o por qué no cree, sino a mí me interesa qué creemos cuando no creemos nosotros los cristianos. ¿Puede ser un creyente incrédulo? ¿Acaso es esto posible? ¿Puede alguien llamarse cristiano, creyente y no creer? Y si es así, ¿en qué creemos los cristianos que no creemos? Vamos a meditar en la situación del discípulo Tomás y luego lo vamos a analizar o lo vamos a ampliar a otros temas. Pero quiero que comencemos contestando una pregunta hacia nosotros. ¿Qué implica la increencia? ¿Qué implica la incredulidad de Tomás? Para que tomemos un poquito más de contexto, vamos a leer ahí en Juan capítulo 20, pero vamos a comenzar en el versículo 19. Por favor, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos,
por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiéndoles dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les remitieran los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieran les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando el Señor vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y si no metiere mi mano en el costado, no voy a creer. No voy a creer. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego se dirige a Tomás y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús, creo yo que con un tono de reproche, le dice: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados son los que no han visto, pero han creído. La reacción del discípulo Tomás nos deja claras 2 cosas. La primera es que él está tomando la decisión de no creer. No es que le sea imposible, no es que no sea posible para él creer, no, él está tomando la decisión de no creer. Y la segunda cosa que nos queda claro es que lo que decide no creer es que Jesús ha resucitado. 8 días después, dice la Biblia, una semana después, de domingo a domingo, el próximo domingo, estaban otra vez todos los discípulos reunidos, dice la palabra, y esta vez sí estaba Tomás. En el servicio de la semana pasada había faltado. Miren lo que puede suceder cuando uno falta al servicio. Se puede perder la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y después perdemos la bendición de no haber recibido su presencia, de no haber recibido su ministración. Por eso es de que yo les encarezco constantemente que no deje de congregarse, que no falte. No es por dar gusto a nadie, es porque dice la Biblia que ahí es donde envía bendición y vida eterna el Señor. Por eso es importantísimo que estemos cada día de servicio, cada día de culto, cada día en que nos reunimos para adorar al Señor, porque el apóstol no estuvo un domingo y se perdió el haber visto a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pasó una semana y al día siguiente, al servicio siguiente, sí estaba congregado también el apóstol Tomás. Y el Señor le dice que sea creyente y no que sea un incrédulo. La palabra creyente es muy importante que entendamos qué significa, porque en el griego esta palabra significa una persona que es digna de confianza, es una persona fiel, es una persona que es segura y es una persona que es verdadera. Incrédulo es exactamente lo opuesto. Es decir, es una persona que no es digna de confianza, es una persona infiel, es una persona insegura y es una persona falsa, no es verdadera. Entonces, aquí el Señor le está diciendo a Tomás que debe de ser creyente y no incrédulo. El Señor está considerando solamente 2 opciones: ¿crees o no crees?
Jesús no contempla la idea de un creyente incrédulo. Eso es algo que en la mente de Jesús no es posible. No es posible que exista un creyente incrédulo. Esto sería como querer ser un cristiano mixto, un cristiano híbrido, un cristiano tibio. Y en Apocalipsis capítulo número 3, versículo 16, el Señor Jesucristo deja claro lo que piensa sobre las personas que son tibias, las personas que creen y no creen y después son creyentes y después son incrédulos. El libro de Apocalipsis dice: ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. La iglesia, hermanos, por su estado espiritual, ha permitido que existan creyentes incrédulos. La iglesia en su actual estado espiritual, lamentablemente, ha permitido que exista lo que el Señor Jesucristo no quería que existiera. La iglesia primitiva, cuando los apóstoles predicaban en el libro de los Hechos, no había este tipo de creyentes. Allí había creyentes calientes, llenos del fuego del Espíritu Santo, o había personas del mundo, los incrédulos, los impíos, que estaban fríos y ausentes de la vida de Dios. Pero no había nadie en el medio. No había nadie que pudiera vivir en los dos ámbitos, porque eso era impensable, eso era inconcebible, eso era imposible. Porque la iglesia estaba llena del poder, llena de la presencia, llena del fuego del Espíritu Santo. Pero ahora, desafortunadamente, el estado espiritual de la iglesia en general deja mucho que desear. Hoy no tenemos iglesias llenas del Espíritu Santo. Hoy son pocas, no podemos decir que no existen, sí las existe, pero son pocas, son la minoría. Son raras las congregaciones en las que se cree en el bautismo del Espíritu Santo. Son raras las congregaciones en donde los miembros están siendo llenos del Espíritu Santo. Hoy la normalidad, la espiritualidad normal dentro de la iglesia, desafortunadamente, es esta área gris, que donde no es ni caliente, no se llena del Espíritu Santo, pero tampoco es un total pecador. Existe esta área gris que no es la voluntad de Dios, que no le agrada a Dios, pero hoy en día desafortunadamente sí que existe. Y esta precisamente es el área en el que nosotros no queremos vivir. Nosotros queremos ser creyentes apasionados por el Señor Jesucristo y no incrédulos ni creyentes grises ni creyentes tibios. La decisión que Tomás tomó de no creer que nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado, le hizo vivir, hermanos, una semana creyendo una mentira. Le hizo vivir una semana, ponga atención a lo que le voy a decir, por una semana Tomás creyó que Cristo estaba muerto cuando ya había resucitado. 7 días, 8 días dice la Biblia, 8 días enteros en los que 10 discípulos creían y adoraban a un Cristo vivo, y los mismos días en el que un discípulo, Tomás, no creía lo mismo que los demás y por lo tanto no estaba teniendo una sana relación con el Señor Jesucristo. Aunque Tomás no lo verbaliza, porque él no dice, yo no creo que Jesús ha resucitado. Sin embargo, su decisión de no creer que había resucitado le llevó a vivir una semana en el engaño. Esta decisión, hermanos, tarde que temprano, hubiera manifestado en su conducta. Si Tomás no tiene la experiencia con el Señor Jesucristo, yo creo que Tomás no hubiera podido adorar al Señor. Porque ¿cómo iba a adorar si él no cree que Jesús estaba vivo?
¿Cómo iba a predicar acerca de Jesús? Yo creo que si Tomás no hubiera visto al Señor después, él hubiera predicado diferente a los demás apóstoles. Él hubiera dicho, estos dicen que vieron al Señor, pero yo no lo vi, así es de que yo pienso que Jesús fue un buen maestro, fue un gran profeta, fue un gran predicador, nos enseñó buenas cosas que podemos poner en práctica. Yo no sé qué hubiera predicado, yo no sé qué hubiera hecho. Posiblemente hasta hubiera empezado una nueva religión, porque no había creído que Jesús ya había resucitado. Pero estoy seguro que hubiera corrido el mismo camino que Judas. No hubiera permanecido en el Señor. Hubiera aprendido a vivir una fe tibia, una fe carnal. Esta decisión que Tomás acababa de tomar, de no haber visto al Señor Jesucristo, hubiera tenido grandes consecuencias y graves consecuencias. Le ruego que por favor vaya conmigo a la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo número 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El principio que quiero que saquemos de primera de Juan 1:10 es que si no creemos lo que Dios está diciendo, porque aquí el apóstol Juan está hablando de que Dios dice que todos hemos pecado, de que todos hemos caído de la gloria de Dios, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que toda la raza humana ha nacido en pecado, que no hay justo ni siquiera uno. Toda esta es la doctrina que ha recibido el apóstol Juan. Y había personas que creían que no habían pecado, que creían, yo no he pecado, yo sé que Dios dice que todos hemos pecado, yo oí a Jesús decir que no había justo ni aún uno, yo lo he leído en el profeta Isaías, pero yo no cometo pecado. Entonces el apóstol Juan está diciendo, si no crees lo que Dios dice, entonces crees que Dios es mentiroso. Entonces, para contestar la pregunta del tema, ¿en qué creo cuando no creo? La respuesta sería, cuando no creo lo que Dios me dice, creo que Dios es un mentiroso. Y la decisión que Tomás está tomando de no creer que Cristo había resucitado, si esa duda, si esa decisión se hubiera prolongado por mucho tiempo, el apóstol hubiera corrido la misma suerte que Juan, que Judas, porque en Juan capítulo número 3, versículo 16, usted sabe perfectamente que habla del amor de Dios y dice que Dios nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en el versículo 18 dice que todo el que no ha creído ya está condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Entonces, el no creer nos condena para la eternidad. Entonces, ahí está el peligro de la decisión que había tomado Tomás, de no creer que Cristo había resucitado. Por una semana entera, él vivió en este peligro. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta para que usted ahí la anote en sus papeles o la razone, la medite durante la noche, el día de mañana, cuando estemos trabajando, estemos pensando en esta pregunta. ¿Qué hubiera decidido hacer Tomás si el Señor decide no manifestarse otra vez? ¿Qué piensa usted que habría hecho Tomás? ¿Habría perseverado en la fe? ¿Habría apostatado de la fe? ¿Habría predicado una nueva secta? ¿Habría predicado otro evangelio? ¿Qué hubiera hecho Tomás si el Señor no decide manifestarse otra vez? Porque
Hoy en día hay mucha gente que quiere ver al Señor y le dice, con que yo viera al Señor me basta. Si Dios se me manifestara o me diera una señal, yo creería. Y hay muchos que piden lo mismo que pidió el apóstol o el discípulo Tomás, y Dios no les contesta esa petición. Dios no se les manifiesta, Dios no les da señal, pero al apóstol sí le concedió la bendición de poder verle. Pero ¿qué hubiera sucedido si Tomás no hubiera visto al Señor? Cuando Tomás decidió no creer, estaba decidiendo creer lo que contradecía la palabra de Dios y la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús había enseñado y había dicho que al tercer día Él iba a resucitar. Y cuando resucita y se presenta a los discípulos para confirmar su palabra, los discípulos lo que le están diciendo a Tomás es: Tomás, ¿te acuerdas que el Señor dijo que al tercer día iba a resucitar? Pues ya resucitó. Pero Tomás decide no creer lo que el Señor Jesucristo había dicho. Por eso es que la decisión de Tomás lo lleva a estar decidido a creer lo que contradice la palabra de Dios. Y también lo lleva a creer lo que contradice la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios no puede mentir, dice la Biblia. Dios no puede ser tentado, no puede pecar. La mentira es algo que el Señor no puede practicar porque en su naturaleza es fiel, es verdadero. Entonces no puede mentir. Pero cuando Tomás decide no creer la verdad, entonces está creyendo algo que es contra la naturaleza de Dios. Y según el apóstol Juan, en el capítulo 1 de la primera epístola, versículo 10, dice que Tomás estaba haciendo mentiroso a Dios. Si tomamos el mismo principio, si Tomás no creyó lo que el Señor dijo, si Tomás no creyó lo que los apóstoles le estaban diciendo, entonces él estaba creyendo, estaba decidiendo creer que Dios era mentiroso. Es tremendo, hermanos, porque nosotros mismos hemos muchas veces decidido no creer lo que Dios está hablando a nuestra vida. Hemos decidido no creer lo que la palabra de Dios dice. Y la pregunta del tema es muy válida y es muy importante. Cuando tú decides no creer lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está ministrando, entonces, ¿qué crees? Porque no puedes estar sin creer. Nadie puede creer en nada. Todo mundo cree o no cree. Entonces, cuando tú no le crees a Dios lo que te está hablando, lo que te está ministrando, lo que te está guiando, lo que te está enseñando, si no crees eso, tienes que creer algo más. ¿Qué es eso que crees? Porque lo que estás creyendo te está impidiendo tener fe en el Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que mencionemos, o quiero mencionarle algunas de las consecuencias negativas que puede traer a nuestras vidas cuando decidimos no creerle a Dios, cuando decidimos no creer a su palabra o a sus enviados. En este caso, los apóstoles eran los enviados del Señor. Alguien que no cree no llega a conocer a Dios. Alguien que no cree lo que Dios dice no puede llegar a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, dos de los principales elementos en toda relación, sea una relación de papá con hijo, de esposo con esposa, de patrón con empleado, cualquier tipo de relación, y la relación de Dios y nosotros no es la excepción. Todas las relaciones se fundamentan en dos principios: la confianza que nace de la buena comunicación y el respeto. Son dos fundamentos, no son los únicos, por supuesto, pero son dos fundamentos importantes en toda relación. Si los hijos pierden el respeto por los padres, no va a haber una buena relación. Si los padres no respetan a los hijos, no va a haber una buena relación. Si el patrón no respeta a su empleado o a su cliente, no va a tener una buena relación.
Si el cajero del banco no respeta al cliente del banco, no va a existir una buena relación. Todas las relaciones tienen que estar basadas en el respeto. Y nuestra relación con Dios no es la excepción. Para que tengamos nosotros una buena relación con Dios, necesitamos respetarlo. Esto se llama el temor de Dios. Pero ¿cómo podemos mostrar respeto hacia Dios cuando no le creemos? Y cuando no le creemos a Dios, lo constituimos mentiroso. Cuando no creemos a Dios, le estamos diciendo, eres un mentiroso. Entonces, no podemos tener una buena relación con Dios si es que no le creemos lo que Él está hablando en nuestras vidas. Si alguien no le cree a Dios lo que dice o lo que Él quiere hacer en su propia vida, no le tiene respeto. Por lo tanto, no podrá comunicarse y nunca tendrá la confianza en Dios. Por eso cuando Dios dice algo, cuando Dios ha dicho algo ya en su palabra, nosotros tenemos que creerlo. La segunda de las consecuencias, cuando nosotros no creemos lo que Dios nos dice, es que no podemos recibir sus bendiciones. Cuando pienso en esto, me viene a la mente Naamán. ¿Usted se recuerda quién es Naamán? Naamán era el general del ejército del rey de Siria y era un hombre poderoso, con mucha influencia, mucho poder político, mucho poder militar. Era un hombre pues muy estimado por el mundo, y aunque no fuera estimado, lo respetaban por ser el general del ejército, pero tenía un problema, que era leproso. Y cuando una de las siervas en la casa de Naamán le dice a la esposa de Naamán, oye, fíjate que yo conozco en el pueblo de Israel, hay un profeta que puede quitarle la lepra a Naamán. Y entonces, para no hacerla muy larga, Naamán decide ir a ver al profeta en Israel para que ore por él y que sea sanado. Cuando él va en camino hacia el profeta, pues él lleva en mente seguramente que por su influencia, por su importancia, por el tamaño de general que viene a ver al profeta, pues él se imagina que el profeta tendrá el detalle, la atención de rendirle el respeto, de salir a verlo, de atenderlo, de darle la mejor atención, de orar por él y asegurarse que fuera sano. Sin embargo, cuando llega a ver al profeta, el profeta envía a su siervo y le envía y le dice, bueno, general, fíjese que el profeta dice que se tiene que meter al río Jordán 7 veces. El río Jordán pues era un río que no era muy limpio, y Naamán dice, oye, pues allá en Siria hay ríos que son más limpios que este. ¿Cuál es la diferencia? Si me meto 7 veces en este río, ¿no me puedo meter 7 veces en aquel? Y decide, no quiero hacer esto. Y decide irse enfermo, y cuando ya va de camino de regreso, le insisten sus siervos y le dicen, mire, señor, si usted es tan fuerte y tan poderoso, si el profeta le hubiera dicho, vaya y conquiste este reino y va a ser sano, vaya y mate a 300 personas y va a ser sano, vaya y haga algo grande, ¿usted acaso no lo haría? ¿Cuánto más si le dice que se meta 7 veces al agua? ¿Qué va a perder? Absolutamente nada. Simplemente hágalo. Naamán no creyó lo que le dijo el profeta. No creyó lo que le dijo Dios a través del profeta. Y por no creer, estuvo a punto de perder su bendición, porque se metió 7 veces al río, y dice la Biblia que cuando salió del río la 7ª vez, su piel, que el problema lo tenía en la piel, tenía lepra, su piel era como la de un recién nacido, como la de un bebé, como la de un niño. Entonces, esto viene a la mente, hermanos, cuando nosotros no creemos lo que Dios nos dice. Cuando nosotros oramos, sabe Dios si creemos lo que estamos pidiendo o no. Y de allí que salga la próxima consecuencia cuando no creemos a Dios. Porque cuando no creemos a Dios, vamos a tener oraciones que no son contestadas. Oraciones que no encuentran respuesta en Dios, porque según el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 7, dice que el que pida
pidas confiando en que lo va a recibir, que no dude, porque el que dude nada va a recibir del Señor. Entonces, por eso es de que muchas de nuestras oraciones no son contestadas, porque nosotros a veces oramos sabiendo que no va a pasar nada. Sabemos que nuestra oración no va a ser contestada, lo creemos. Oramos por un enfermo y estamos orando, nuestros labios se están moviendo y palabras están saliendo de nuestra boca pidiendo a Dios que lo sane, pero en nuestro corazón sabemos, creemos que no va a pasar nada. Entonces, en realidad lo que creemos en nuestro corazón es que Dios es mentiroso, que Dios es incapaz de sanar. Eso es lo que creemos. Por eso la pregunta, repito, del tema es muy interesante, porque cuando no crees lo que Dios dice, ¿qué es lo que crees? La cuarta consecuencia de que puede venir a nuestras vidas cuando no creemos lo que Dios dice es que no se van a cumplir los propósitos de Dios para nosotros. Dios tiene propósitos de bien para nosotros. Dios tiene planes para nuestras familias. Dios tiene planes para nuestros hijos. Pero si no creemos la palabra de Dios, vamos a creer lo contrario a la palabra de Dios. Y si Dios nos ha prometido en su palabra bendecir a nuestros hijos, pero nosotros no creemos que les va a ir bien, no creemos que van a tener un buen matrimonio, no creemos que van a encontrar un buen hombre, no creemos porque, ay, mi hija no es tan agraciada, ay, mi hijo no es tan guapo, y no creemos que van a pasar cosas buenas, entonces estamos creyendo lo negativo. Así es de que, hermanos, de ahora en adelante, yo quiero que ustedes y yo pensemos muy seriamente lo que creemos cuando no creemos lo que Dios dice. ¿Qué cree usted cuando no cree que Dios le va a oír y contestar su oración? ¿Por qué hay necesidad de que usted busque a un hombre ungido o busque al pastor para que ore? Porque usted piensa en su corazón, es que a mí Dios no me va a oír, pero sí va a oír al pastor. Usted está creyendo que Dios es mentiroso. Porque Dios dice que si su palabra permanece en nosotros, pidamos cualquier cosa y Él hará. Su palabra dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, tenemos la confianza que Él nos oye, y si sabemos que nos oye, sabemos que nos dará lo que le hemos pedido. Pero si no creemos eso, entonces estamos diciendo que Dios es un mentiroso, que Dios no cumple su palabra. Si pensamos que Dios a nosotros no nos escucha, estamos haciendo a Dios mentiroso, porque Dios prometió oír nuestras oraciones. Siempre y cuando cumplan con los requisitos de la oración, que sean conforme a su voluntad, que sean conforme a su palabra, que su palabra permanezca en nosotros. Entonces, ¿qué cree usted cuando no cree que Dios puede sanarle a usted o al enfermo por quien ora? Cuando usted está enfermo y está orando por sanidad, o está orando usted por un enfermo, pero en su corazón piensa que no va a pasar nada, ¿qué está creyendo en realidad? Está creyendo que Dios es incapaz de sanar, que es más fuerte la enfermedad que Dios no se manifiesta en estos tiempos. ¿Qué está creyendo cuando no cree que la palabra se hará manifiesta? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted cuando no cree que Dios le quiere bendecir? ¿Qué cree usted cuando no cree que Dios puede salvar y perdonar a la persona que le ha dañado? Mucha gente tiene personas que les han hecho daño, que nos han dañado, y no creemos que Dios los pueda perdonar tan fácil como a nosotros. Entonces, ¿qué creemos en realidad? ¿Que Dios hace acepción de personas? ¿Creemos que somos los favoritos de Dios y que cuando nosotros nos equivocamos y cometemos un pecado, Dios nos perdona a nosotros, pero cuando alguien se equivoca y comete un pecado contra nosotros, Dios no les perdona? ¿Acaso hace Dios acepción de personas? No, la Biblia dice que el corazón que se humilla, Dios no lo rechaza, aunque haya sido el pecado contra nosotros, aunque haya sido el error que cometió esa persona contra nosotros, Dios le va a perdonar y le va a restaurar. ¿Qué creemos nosotros cuando no creemos que la palabra que dice que no dejemos de congregarnos es verdadera?
en realidad estamos creyendo que no es tan importante, que lo que Dios cree que es importante en realidad no lo es. Nos consideramos más sabios nosotros, porque nosotros sabemos que no es tan importante congregarse como Dios piensa. Dios está engañado en sí mismo. Nos creemos más sabios. Eso es lo que creemos cuando no creemos la palabra. ¿Qué creen los jóvenes cuando no creen la palabra que dice que no se unan en yugo desigual? Se creen más sabios que Dios. La palabra de Dios dice que no nos unamos en yugo desigual, pero las señoritas y los jóvenes dicen, no, yo sé que Dios lo va a salvar, yo lo voy a convertir, yo voy a hacer que se convierta al Señor Jesucristo. ¿Qué cree usted? ¿Que es mejor que Dios? No lo somos. Entonces, nosotros, hermanos, de ahora en adelante tenemos que tener siempre presente en nuestro corazón lo que dice Hebreos 11:16. Sin fe, si no podemos creer lo que Dios dice, si no podemos tener fe en Dios, es imposible agradar a Dios. Nosotros debemos vivir para agradar a Dios. Y si no creemos lo que Dios nos dice, entonces somos como Tomás. Estamos creyendo algo que contradice la palabra de Dios. ¿Qué creemos cuando no creemos? A mí me parece algo que debemos meditar, porque yo sé que Dios está hablando a cada una de sus vidas. Yo sé que Dios les ha dado alguna palabra personal, alguna promesa que ustedes necesitan en este momento. Tal vez sea que se cumpla la promesa del Señor en sanidad, en provisión, en alguna necesidad. Pero si no creemos lo que la Biblia dice, ¿qué es lo que estamos creyendo? Le estamos creyendo más al diablo, le estamos creyendo más a nuestra alma, a nuestra mente que a Dios. Y si así es, entonces estamos haciendo de Dios un mentiroso. Por eso yo les animo en el nombre de Jesús que ahora y de ahora en adelante, siempre que Dios nos hable, todo lo que su palabra diga para nosotros lo creamos, aunque nuestros ojos vean lo contrario, aunque la situación que nos rodea ahora en este momento no sea la ideal, creámosle a Dios, porque la palabra de Dios se cumplirá. La palabra de Dios sostiene el universo y se cumplirá en nuestras vidas. Seamos creyentes, no seamos creyentes incrédulos, no seamos creyentes tibios. Afirmémonos en nuestra fe, que nuestra fe no decaiga, que nuestra confianza en Dios no decaiga, hermanos, que estemos perseverantes en la fe, constantes en la oración, que estemos siempre creyendo lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios habla a nuestras vidas, para que no seamos como Tomás y que no pasemos desapercibidas las bendiciones de Dios, que no dejemos de que las bendiciones de Dios nos alcancen, que no permitamos, que no estorbemos con nuestra incredulidad a que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Que no seamos nosotros los que nos opongamos. Ya tenemos bastante resistencia con el diablo. Ya bastante tenemos con que el diablo se oponga a que las bendiciones vengan sobre nosotros, para que nosotros nos unamos al diablo con nuestra incredulidad y hagamos de Dios un mentiroso. Rechacemos esa mentalidad, rechacemos esa incredulidad, afirmémonos nuestra confianza en el Señor, afirmemos nuestra fe y creamos en Dios y creámosle a Dios todos los días de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor que fortalezca la vida y la fe de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una palabra sencilla, Señor, pero importantísima. Porque cuando nosotros no te creemos, estamos creyendo algo y a alguien más, Señor. Nosotros queremos creerte a ti, porque sin fe es imposible agradarte. Y yo sé que tú tienes planes de bien y no de mal para cada uno de mis hermanos. Yo sé que tú tienes planes de bendición, de prosperidad, no solamente espiritual, que es lo principal, pero también, Señor, bendición y provisión material. Yo sé que tú nos quieres bendecir. Yo te ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que la fe de cada una de mis hermanas, que la fe de cada uno de mis hermanos sea, Señor, fortalecida.
Que crezcamos, Señor, hasta alcanzar la unidad de la fe, la estatura del varón perfecto, para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por toda filosofía, por toda doctrina, por todo pensamiento, que ahora creamos y mañana no, Señor. Que seamos constantes, Señor, en la fe, que la fe de nuestro corazón se arraigue, que seamos cimentados en la fe y en el amor, Señor, en Cristo Jesús. Oro para que mis hermanos, Señor, crezcan con el crecimiento que tú das, con el crecimiento, Señor, que solamente tú nos puedes dar. Oro para que la fe de cada uno, Señor, sea fortalecida, que la fe de cada uno de mis hermanos, Señor, sea, Señor, crezca, que sea una fe creciente y viva, Padre mío. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, que ninguno de nosotros, Señor, pierda la fe y deje de alcanzar la gracia, mi Dios. Que cada uno de nuestros hijos, que cada una de nuestras hijas crezca, Señor, con una fe genuina, con una fe verdadera, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.